Buenos días o buenas noches. Aquí en este canal Información Económica le traigo varias noticias del sábado 4 de marzo de 2023. Primero tenemos el Día Mundial contra la Obesidad. Más de la En esta noticia nos habla sobre Europa, pero ya sabemos que en todo el mundo hay un problema de obesidad, especialmente en los países ricos, desarrollados y los países en vía de desarrollo que su única subsistencia es comer grasas, que son comida grasosa, que son muy baratas. Tenemos el Día Mundial contra la Obesidad. Más de la mitad de los europeos tienen sobrepeso. Científicamente esto significa un índice de masa corporal igual o superior a 25. En el Día Mundial contra la Obesidad, las autoridades sanitarias dan la voz de alarma ante un fenómeno que sigue agravándose. En 20 años, el número de casos se ha duplicado y la reciente crisis sanitaria no ayuda. Se ha fomentado el sedentarismo y la inactividad física, pero también la comida basura. Al final todo esto ha hecho que aumente la obesidad, sobre todo entre los niños, porque los niños están acostumbrados al colegio a pasar tiempo en el patio a hacer deporte y todas estas actividades se habían cancelado por completo, explica Elia Akimi Prevot, periodista de salud. Varios especialistas decían que se preste especial atención a los niños, velando porque se establezcan buenas prácticas alimentarias. Hay que tener más cuidado con todo lo que sean refrescos, bebidas azucaradas y aperitivos. Hay mucho picoteo, los niños tienen a comer mucho dulce fuera de las comidas, así que deberíamos prestar atención a reequilibrar la alimentación de los más pequeños, señala Karina Pisneskaya, cirujana del aparato digestivo del hospital de Ambroise Paré en Francia. Tenemos legislativo chino se centrará en la recuperación económica tras el COVID-0. Primero, nuevo nombramiento. Li Qiang será investido como nuevo primer ministro en sustitución de Li Keqiang, mientras que el ministro de Exteriores Qi Gang, nombrado en diciembre de 2022, ofrecerá su primera prueba de prensa con el aumento de las tensiones con Washington o la guerra en Ucrania como telón de fondo. 2. La China post-COVID. Según algunos analistas, podría fijarse en torno al 5% después de crecer un 3% en 2022, una de las tasas más bajas en décadas. Las autoridades deberán también fijar un objetivo de déficit fiscal en un momento en el que el país busca revitalizar su economía tras el impacto de la política cero COVID, que el año pasado lastró con fuerza la actividad debido a las restricciones y los estrictos confinamientos impuestos ante la propagación del virus. El 3. Reestructuración interna. La sesión del legislativo chino podría dejar reestructuraciones en varios departamentos, de modo que algunas competencias podrían pasar de mano del Consejo de Estado Ejecutivo a órganos del PCC. Una de estas reestructuraciones, según apunta la prensa hongkonesa, podría implicar que el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministro de Seguridad del Estado, cartera para los asuntos del Interior e inteligencia dependiente del Ejecutivo, pasen a formar parte de la nueva institución bajo el mando directo del PSC. 4. Tensiones con Estados Unidos. Se espera que el nuevo ministro exterior comparezca públicamente para explicar las claves de la cartera, que recientemente publicó un informe en el que acusaba a Estados Unidos de usar múltiples métodos para mantener su supremacía mundial, lo que considera un riesgo a nivel global. Todo ello en un contexto de recientes tensiones con Estados Unidos, con enfrentamientos económicos y diplomáticos en varias áreas como la situación en Taiwán, las sanciones comerciales y tecnología o el más reciente episodio de los globos espías. 5. Defensa y Taiwán. Las tensiones entre Pekín y Taipei se recrudecieron el pasado verano por la visita de entonces presidenta del Congreso estadounidense Nancy Pelosi, fuertemente condenado por las autoridades chinas. Esta misma semana el ejército chino protestó por el vuelo de un avión militar de reconocimiento estadounidense sobre el estrecho de Taiwán, que según Pekín supone una amenaza a la paz y estabilidad regional. Y 6. Legislación social. La Asamblea Popular Nacional, ANP en inglés,
podría abordar la renqueante natalidad del país, además de permitir ya a sus ciudadanos tener un tercer hijo. Algunas voces han pedido legislaciones que ayuden a revertir la creciente crisis demográfica. En ese sentido, la prensa local destaca que el órgano consultivo del PSC presentará una propuesta para abrir gradualmente el acceso a la congelación de óvulos a las mujeres solteras e incluir el tratamiento de la infertilidad en el sistema de seguridad social, y otra para garantizar que las madres solteras que tienen hijos gozan de los mismos derechos que las casadas. La noticia del domingo 5 de marzo de 2023 tenemos objetivo de crecimiento económico China. Dice, China espera que su economía crezca en un torno en un 5% este año, según el informe de acción gubernamental que leerá hoy el primer ministro saliente, Li Keqiang, durante la inauguración de la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular ANP Legislativo. Tenemos la de Banco de Australia. El Banco Central de Australia, RBA, se dispone a subir los tipos de interés por décima vez consecutivo el martes, con los responsables políticos enfrentando una compleja tarea de mensajería que, para una perspectiva de crecimiento económico más lento y una inflación aún más elevada. Los economistas esperan unánimemente que el Banco de Reserva aumente su tipo de interés en un cuarto de punto porcentual hasta el 3,6%, un nivel no visto desde mayo de 2012. Es posible que el Banco de la Reserva Federal, era que el Banco de la Reserva de Australia está endureciendo su política en una economía que ya muestra suficiente signo de debilitamiento, afirmó Gareth Ayres, responsable de economía australiana del Commonwealth Bank of Australia. El Banco de Reserva de Australia está llevando a cabo su campaña más agresiva contra la inflación en una generación, con una subida de 3,25 puntos desde mayo para situar el tipo de interés al contado en su nivel más alto de 10 años. Para el lunes 6 de marzo de 2023 tenemos la noticia de que mercados pendientes de las palabras claves de Powell. En principio no esperamos que Powell se desvíe de este escenario cuando intervenga ante las dos cámaras, aunque habrá que entrar muy atentos a lo que diga sobre el comportamiento reciente de la inflación y sobre cómo espera que esta variable se comporte en el futuro. También será relevante conocer una vez más su opinión sobre el estado del mercado laboral estadounidense, que se encuentra mucho más tensionado de lo que era previsible a estas alturas tras las fuertes alzas de tipo oficiales, que en un mercado laboral tenso tiene importantes connotaciones inflacionistas, destaca en Link Securities. Esperemos que mantenga su discurso sobre la necesidad de subidas adicionales de tipos para controlar la inflación y la necesidad de que estas subidas sigan siendo data dependientes, reiteran por su parte en Renta 4. Tenemos la segunda noticia para este lunes 6 de marzo de 2023. Económicos claves en México tenemos 1. Inversión bruta fija espera un avance del 8,3% versus al anterior 6,6%, gracias al avance de la actividad económica y con fuerza en el componente importado, expectativa de Banorte 3,3%. Además, la ligera depreciación del peso versus el mes previo podría haber tenido un efecto contable positivo, comentaron los analistas en un reporte. También espera una expansión de 3,6% en la construcción, sector en la producción industrial de 2,7%. 2. Consumo privado. Banorte espera un incremento del 2,8% anual versus al anterior 4,1%. La moderación se debería a que las cifras seguirán normalizándose. Esto se traduce en una expansión de 0,6% en términos secuenciales, consistente en un escenario más favorable para la actividad. Sin embargo, se observaría tras una caída igual del mes previo, sugiriendo que la situación es aún un tanto complicado, explica en Banorte. Trae confianza del consumidor. Banorte espera un incremento de 43,8 puntos, aunque ligeramente inferior al anterior 44,2 puntos. Este avance pudo haber estado impulsado por la entrada en vigor del aumento del 20% al salario mínimo, pero la expectativa es que esto se haya desinflado para
febrero. 4. Inflación de febrero. Banorte anticipa un avance de 0,61% al mes, ligeramente inferior al anterior 0,68%. Igualmente pronostica un alza de 0,66% en la inflación subyacente y 0,45% en la no subyacente. El jueves 9 de marzo conoceremos la inflación del mes de febrero, o sea que hay que esperar para conocer la inflación del mes de febrero el jueves 9 de marzo. O sea que el anterior citas era que eran los analistas de Banorte la que daban esos datos, estimaciones de la inflación de México. El 5, la reserva internacional. También conoceremos una actualización de la Reserva Internacional de México, que la semana pasada disminuyeron un 291 millones, explicado principalmente por una menor valuación de los activos de la institución. En la que va del año, la Reserva de México ha aumentado un 989 millones de dólares. Muchas gracias por prestar atención, suscríbanse y denle like para seguir recibiendo más notificaciones de este canal. Muchas gracias. Bye.